Bueno. ¿Ven bien ahí, verdad? Sí. Escoge el color de arterias y venas de miembros inferiores del tema de hoy. Vamos a empezar con el tema arterial. ¿Quiénes están practicando al menos Doppler periférico? No, pero tienen alguna idea de Doppler, ¿verdad? Ok. Bueno, el Doppler arterial, básicamente lo que vamos a buscar es estenosis u oclusión, que es lo que el rastreo se hace para detectar estenosis significativa u oclusión. Oclusión es relativamente fácil, es ver si hay o no hay flujo. La estenosis es lo que es un poco más, no diría complicado, pero que requiere un poco más de atención. Y para entender cómo diagnosticamos por Doppler estenosis, no solo en las piernas, en todo el organismo, hay principios comunes de cómo diagnosticar estenosis. Depende de entender un concepto que se llama principio de Bernoulli o principio de la conservación del flujo. Y esto establece lo siguiente: si yo paso un volumen de líquido a través de una cañería tipo arteria, como una manguera, ¿verdad? Y paso un volumen de líquido a través de esta manguera. Si yo reduzco el diámetro de la manguera, la única forma de que pase el mismo volumen es aumentando la velocidad. ¿Están entendiendo? Si yo reduzco cualquier cañería, si yo reduzco el diámetro y quiero que siga pasando el mismo volumen, necesito que la circulación sea más rápida. Exactamente eso pasa en el cuerpo humano y vamos a ver cómo ocurre eso. Y pasa en todas las estenosis, en todo el cuerpo. Ese es un ejemplo. Al reducirse el calibre de la cañería, de la estructura canalaria, si queremos que siga pasando el mismo volumen, y de hecho el cuerpo tiene que seguir pasando el mismo volumen, porque si no se va a quedar la sangre acá, va a aumentar de velocidad. El flujo circula de un sentido hacia el otro porque hay un gradiente de presión. O sea, se va de la aorta a la ilíaca porque en la aorta hay un poco más de presión que en la ilíaca, lo cual hace que la sangre se mueva del sistema de mayor presión hacia el sistema de menor presión. La velocidad de flujo va a depender de dos factores: de la presión que tengamos acá y de la presión que tengamos acá. La presión en el punto 2 va a depender esencialmente de la presión de entrada y va a depender de la resistencia que haya, ¿ok? Y la resistencia es lo que el cuerpo puede cambiar. ¿Cómo? Vasodilatando la red distal o contrayendo la red distal. Vamos a ver esto dentro de un rato. Entonces, lo normal, digamos, yo le pongo números para que entiendan. Hay un pequeño gradiente de presión entre la aorta y la ilíaca. Acá hay 100 y allá hay 90. Entonces, esto hace que haya un flujo, digamos, a cierta velocidad entre los dos sistemas. ¿Qué pasa si yo le meto un obstáculo a la arteria? Para que siga pasando el mismo volumen, tiene que aumentar la velocidad del flujo. ¿Cómo se logra esto? En vez de 90, va a haber 30. ¿Cómo hace eso el cuerpo? Vasodilata la red distal. Eso hace el cuerpo. Cuando hay una estenosis, para que la velocidad aumente, tiene que aumentar el gradiente de presión. Y la forma de aumentar el gradiente de presión no es aumentando la presión, porque tendría que dar una orden al corazón, no tiene sentido. Es vasodilatando el territorio distal. Eso ocurre y eso nos va a permitir entender el tipo de onda. Esto pasa
Si tenemos una estenosis en la femoral, se vasodilata distalmente, entonces permite que siga pasando, no el mismo volumen, realmente no llega a compensar, pero permite que se mantenga más o menos el flujo. Y de aquí viene esto. Como en toda estenosis ocurre un aumento de velocidad, la forma que usamos para diagnosticar estenosis y para cuantificar estenosis en todo el cuerpo, en arterias renales, en carótidas, en miembros inferiores, en la arteria temporal superficial, donde sea, es por cálculos de velocidad, midiendo la velocidad. Y ahí las fórmulas son diferentes. Por ejemplo, en carótidas y en renales hay números absolutos. Por ejemplo, en carótidas se considera una estenosis de 50% a partir de 130 centímetros por segundo. En renales también hay valor absoluto. No voy a entrar en esto. En miembros inferiores no hay valores absolutos. Primer cambio. En miembros inferiores se usa relación para cada estenosis. ¿Por qué se usa relación para cada estenosis? Porque, contrariamente a lo que ocurre en la arteria renal, donde la estenosis ocurre solo en un punto, generalmente que es en el ostium de la arteria, o en la carótida interna, que ocurre en el ostium de la carótida interna, nosotros podemos tener estenosis en tándem. Podemos tener una estenosis ilíaca, otra en la femoral, otra en la poplitea y varias en las tibiales. ¿Están entendiendo? Por lo tanto, yo no puedo poner un valor absoluto. Tiene que ser relativo. Y vamos a ver qué parámetros se usan porque es bastante fácil. Segundo concepto, digamos, como introducción, le pasa a todos los métodos que usa ecografía, es operador dependiente. Hoy, esto me parecía malo antes, hoy con la inteligencia artificial me parece bueno. Al ser operador dependiente, vamos a perder más tarde el terreno de la ecografía. Algunas cosas se van a perder, pero de lo que yo hago, resonancia, tomografía, gran parte se va a ocupar de inteligencia artificial, no sé en cuánto tiempo, pero más temprano que tarde. El Doppler puede ser usado como, esta es una cosa, puede ser usado como diagnóstico para saber hay problema o no hay problema, dónde está el problema, pero no es para planeamiento prequirúrgico idealmente, ¿verdad? Ustedes saben que muchos de los pacientes que tienen arteriopatía en otros sitios, son renales, por ejemplo, y no se pueden hacer contrastes. Y ya el que se meta a trabajar en esto le va a tocar hacer Doppler como planeamiento quirúrgico. O sea, el cirujano va a decidir qué bypass hacer. Es decir, voy a hacer un bypass de la femoral a la poplitea, voy a hacer un bypass de la femoral a la pedia en base al Doppler. Eso es algo que a mí me ocurre, ¿verdad? O sea, eventualmente puede servir como planeamiento prequirúrgico, pero no es lo ideal. Lo ideal es tener un método no operador dependiente para planeamiento prequirúrgico. Hoy es angiotac. Reemplazó la arteriografía como diagnóstico. La gran ventaja del Doppler es que no usa contraste. En miembros inferiores, el flujo normal es trifásico. Tiene una onda ascendente, una descendente, o sea, tiene una onda ascendente con un pico, con un pico sistólico ascenso, un pico de descenso. Tiene un reflujo al inicio de la diástole y luego un piquito, dos ondas pequeñas por debajo y por encima de la línea de base, y después ausencia de flujo diastólico. Ahora vamos a tratar de entender por qué ocurre esto. El flujo, para que se produzca flujo, tiene que haber cierta presión. Vamos a suponer que la presión media sea 80 milímetros, para la pierna 40 milímetros de mercurio. En sístole
esto se eleva a 40 milímetros de mercurio. La resistencia en las piernas, y esto va a explicar por qué tenemos un flujo trifásico. ¿Ustedes se acuerdan cómo era el flujo de las carótidas o de las uterinas? El flujo diastólico es continuo. ¿Por qué es continuo en la carótida o en la hepática o en las uterinas y es ausente e incluso tiene un reflujo en las piernas? Porque la resistencia está aumentada en las piernas. Entonces, vamos a volver a este ejemplo. Acá. Vamos a volver a este ejemplo acá. Supongamos que la presión media sea 90. En sístole es 100 y en diástole es 80. En las piernas la resistencia es alta porque las piernas no son un territorio vital, por lo tanto están permanentemente en vasoconstricción las arterias distales. Entonces la resistencia que generan es 90, la presión media es 90, en sístole es 100, en diástole es 80. Si solamente en 100 va a haber flujo, ¿están entendiendo? Porque en 100 hay un gradiente de presión, cuando baja a 80 el flujo para, porque es menos que esto, incluso hay puntos que es menos, por eso hay ese reflujo, ¿ok? Entonces, esto explica por qué el flujo normal en las piernas es trifásico, y si se vuelve como el flujo de la carótida con flujo diastólico continuo, es anormal. Es anormal. Si hay un flujo diastólico continuo, significa que hay una vasodilatación distal. Y si hay una vasodilatación distal, es que el cuerpo está compensando para tratar de que llegue sangre. ¿Ok? Esto es normal. ¿Qué pasa en una estenosis? En una estenosis la velocidad de flujo aumenta, porque al estar reducido el calibre de la arteria, tiene que aumentar la velocidad de flujo. Aumenta. Y no solo aumenta, el flujo se vuelve turbulento. Turbulento significa, normalmente un flujo es una línea acá, blanca, vamos a ver enseguida, y acá está vacío. ¿Qué implica esto? Cada punto que compone la línea, cada puntito es un glóbulo rojo. Los ultrasonidos se reflejan contra cada glóbulo rojo. Cada puntito es un glóbulo rojo. El hecho que sean todos iguales significa que el flujo es laminar, lo que ocurre normalmente. Los glóbulos rojos se van a la misma velocidad en la misma dirección. Cuando hay una estenosis y el flujo se vuelve turbulento, los glóbulos rojos hacen esto. Hay como un remolino, lo cual hace que se llene todo el espectro. El aumento de la velocidad de flujo se va a manifestar por un aumento del pico, o sea, la velocidad va a ser más alta. Y el flujo turbulento se va a manifestar por un llenado de esta ventana. Lo cual implica... en vez de ser todo blanco, va a ser negro en el medio. Va a ser gris y se va a llenar. No va a ser negro entre el ascenso y el descenso, va a ser gris. Porque vos tenés glóbulos rojos haciendo en todas las direcciones. En todas las direcciones. Eso pasa en el punto de la estenosis. Y después de la estenosis pasa esto. Hay un flujo cuyo pico sistólico es lento. ¿Por qué es lento? Porque hay un obstáculo debajo. Entonces la presión de perfusión disminuye de distal a la estenosis. Es lento y es lento. Esto se llama parvus tardus. Parvus es más bajo y tardus tarda más en llegar al pico. Acá llega al pico en un ratito y acá llega al pico más lentamente. Y el flujo es continuo en diástole porque la vasodilatación hace que se necesite menos presión, disminuye la resistencia y con la poca presión asegura un flujo continuo en diástole. Es suficiente para seguir manteniendo. Esto es la realidad, aquí está.
Este es un flujo trifásico normal en una persona normal. Fíjense cómo no está lleno, esto es negro, está invertido, ¿verdad? Pico vertical, reflujo y pequeño flujo diastólico, después para el flujo diastólico. Este es un flujo normal. Esto es una estenosis. Fíjense cómo no hay negro, o sea, esto se llenó, el pico está alto, aumentó la velocidad y hay toda una dispersión, se llama, de los ecos, dispersión de los ecos. Y esto es lo que pasa, el flujo parvus-talus a la estenosis. Es más bajo, la velocidad de flujo es menor, pero como está vasodilatado, la poca presión del flujo que llega es suficiente para seguir irrigando, ¿okay? Porque la resistencia disminuyó. ¿Algún ejemplo? Esto es una poplitea normal, la poplitea contralateral con estenosis, ¿okay? El pico de velocidad sistólica está, acá dice, creo que 3 metros por segundo, más o menos. De nuevo, los parámetros absolutos no tienen importancia. Vamos a ver, se usan parámetros relativos. Y esto va a tener como consecuencia, por debajo de la estenosis, el flujo parvus-talus. Este es un flujo normal, ¿verdad? El básico. Este flujo, ¿qué le pasa a este flujo? Y no tiene el flujo reverso. No tiene el flujo reverso. Pero, ¿qué te parece esto? ¿El pico es vertical o no? Sí. Súper vertical. A ver, es un juego nomás. Súper vertical. Quiere decir que no hay una estenosis antes de esto. Pero ¿por qué entonces hay un flujo diastólico? Porque se vasodilató vitalmente. ¿Por qué se vasodilató vitalmente? Porque esta paciente tenía una celulitis en el pie. Entonces, no hay oclusión, pero sí hay vasodilatación. ¿Ok? El hecho de ver flujo diastólico continuo implica vasodilatación, no implica precisamente estenosis. Porque en este caso, este es un ejemplo bien patente. Una persona, de hecho, joven, normal, que tiene este flujo. Cuando usted ve el flujo diastólico continuo, hay vasodilatación distal. La vasodilatación puede ser secundaria a estenosis o secundaria a cualquier proceso inflamatorio que haya en el territorio. Por eso es importante entender la onda y qué significa cada parte. De nuevo, esto traduce todo lo que está antes y la diástole traduce todo lo que está después. Si la diástole hay flujo diastólico, distalmente hay vasodilatación. Si esto se vuelve parvus-talus, antes hubo una función estenosis. Bueno, comparen con lo que es realmente un pulso parvus-talus, es totalmente diferente. ¿Cómo se estadifica la estenosis? Se compara cuando, se compara el pico de velocidad sistólica encima de la estenosis, 1 o 2 centímetros encima de la estenosis, con el pico de velocidad sistólica en la estenosis. Si la velocidad en el punto de estenosis aumenta al doble, groseramente la estenosis tiene 50%. Si aumenta al triple, groseramente tiene 70%. Y si aumenta por un factor superior a 4, es de 80% o más. Esto permite que yo pueda clasificar estenosis en tándem, porque da lo mismo. A ver, si yo tengo una estenosis en la femoral común, y mi pico de velocidad sistólica en la estenosis es 300 y 2 centímetros encima de la estenosis es 100,
la velocidad multiplicó por 3, yo digo que es una estenosis de 70. ¿Ok? Más abajo disminuye la velocidad de flujo, obviamente. Entonces, en la femoral superficial en el canal de Hunter tengo una velocidad de 40, ponele. Y tengo otra estenosis en el Hunter un poco más abajo y ahí la velocidad aumenta a 120. Tengo otra estenosis de 70%, multiplicó por 3. Por más que las velocidades sean diferentes. Por eso es que yo puedo clasificar cada estenosis. Si yo tenía un valor absoluto no podría, porque fíjate, 120 acá es la misma estenosis que 300 acá, porque lo que importa es la relación con el segmento inmediatamente próximo. ¿Okay? Por otro lado, una cosa súper importante cuando van a hacer Doppler arterial de miembro inferior es que la estenosis de 50% se vuelve significativa en reposo. Toda estenosis significativa va a dar habitualmente en reposo una vasodilatación distal y eso se va a manifestar por un cambio en el espectro. El espectro va a dejar de ser trifásico. Esto es clave, vamos a ver dentro de un rato, porque si vos sumas, si vos haces un Doppler arterial, empezando en las ilíacas, en la aorta, te vas femorales comunes, profundas, superficiales, popliteas, las 3 arterias de la poplitea, probablemente haya una longitud total de 2 a 3 metros a examinar sumando las dos piernas. ¿Están entendiendo? Y me encantaría tener 2 horas de tiempo para hacer un Doppler, pero no tengo. Tengo 15 a 20 minutos. Y en ese tiempo tengo que hacer el Doppler, ¿verdad? Y vamos a ver cómo, y este elemento, el hecho de que cuando hay una estenosis de al menos 50%, eso va a tener una repercusión distal que es nuestro aliado, que nos va a permitir hacer rápido el estudio. Y eso yo les quiero mostrar, cómo hacer rápido. Por más que yo les muestre, el que se meta a este territorio, que es apasionante, va a tardar al inicio. Yo les recomiendo que en sus primeros Doppler les den por lo menos 40 minutos, por lo menos, de turno a un Doppler, para al final del camino llegar a darle el mismo tiempo. Yo doy 15 minutos para un Doppler, digamos, lo mismo que doy a otra corazón. ¿Cómo yo hago el examen para que sea más rápido? Hago lo siguiente. Me voy a la poplitea. Lo primero que veo del paciente es la poplitea. Si a mí me sale un flujo trifásico así, yo estoy seguro que por encima no hay estenosis significativa. ¿Okay? Estoy seguro, porque el flujo me llega normal acá. Y ahí me voy. Bueno, todavía no es. Así es. Me voy a la poplitea. Ahí me voy a las arterias distales, que son 3, peronea, tibial posterior, tibial anterior. ¿Okay? Si acá me sale, ojo, los diabéticos tienen flujo normal en la poplitea. Los diabéticos hacen patología de arterias infrapopleas. O sea, acá es normal, yo ya sé, me voy acá. ¿Okay? Si acá es normal, el examen es normal y duró 2 minutos. Obviamente tenés que, aunque sea, disimular y mirar qué pasa arriba. No disimular, ver qué grado de ateromatosis tiene, porque esto es algo que se viene ahora, desde noviembre, diciembre del año pasado. Yo no sé, no dimos todavía la clase de carótida, ¿verdad? No, ahí les voy a hablar de esto, porque antes nosotros hacíamos diagnóstico de estenosis nomás con el Doppler. Hoy hay que hacer score. El score es cuánto de calcio tiene. Y estamos en un momento de plena revolución de hacer estos scores. Algunas cositas se medía el espesor íntimo media, no se mide más, se miden las placas. Bueno,
vos tenés que ver qué carga de placa hay. Se van a desarrollar, yo estoy seguro, score de placas para las piernas. ¿Qué es el score? Ustedes se hicieron score de calcio coronario alguna vez. Eso está de super moda ahora. Yo me hice, te hacen una tomografía sin contraste y te miden las calcificaciones coronarias. Y si te sale por encima de un número, tenés que tomar una estatina. ¿Okay? Está súper probado. Hace 3 meses hubo un congreso en Estados Unidos, están todos locos los cardiólogos con ese tema, ¿verdad? O sea, el tema hoy es establecer riesgo vascular. No solamente diagnosticar este paciente tiene una estenosis, sino poder decir este paciente es de alto riesgo. Estamos en una transición, pero en los próximos 2 a 4 años esto se va a desarrollar. Esto se va a desarrollar y en estos exámenes no solamente vamos a tener que determinar, hay una estenosis significativa, sino que qué carga de placa tiene el paciente. Esa es la palabra. ¿Qué carga de placa tiene el paciente? Y para establecer la carga de placa se van a desarrollar fórmulas. Por ejemplo, en carótidas hay 2 o 3 formas de calcular la carga de placa. Y de acuerdo a eso vos estás en un grupo de riesgo o un grupo de bajo riesgo. Bueno, yo comienzo acá, después me voy distal y después me voy proximal. Entonces, supongamos, poplitea, me sale ese flujo. Yo ya sé que por encima de la poplita no hay nada, ¿ok? Tibial posterior y pedia, ese flujo trifásico normal, el examen ya está prácticamente terminado. Ya está prácticamente. Me tengo que ir a ver arriba, si es que hay cómo está la femoral. Hay puntos donde hay más atenomatosis en los miembros inferiores. Los puntos son, las placas se van a formar donde hay impacto. Donde hay impacto, donde hay cambio de dirección. Las placas se forman primero porque hay condiciones metabólicas, hay grasa circulando, ¿ok? Pero la grasa se va a depositar donde hay daño endotelial. Y donde hay daño endotelial es donde hay cambio de dirección del flujo. Por eso, en las carótidas, sí o sí, o sea, podés tener placas en otros lugares, pero las placas se forman en la bifurcación porque la arteria viene así y se divide en 2. ¿Okay? Y al dividirse en 2, el flujo va necesariamente a impactar contra una pared. Y al impactar contra una pared, va a dañar crónicamente el endotelio y si tenés trastorno metabólico, ahí se va a depositar la placa. Bueno, en los miembros inferiores, por eso, las placas se van a desarrollar o en las ilíacas primitivas, donde se bifurca la aorta, o en las ilíacas externas, donde se bifurcan las ilíacas primitivas, o en el canal de Hunter, o en las femorales comunes, donde hay cambio de flujo. Entonces yo miro siempre rápido el canal de Hunter, que es acá, para ver si hay placas, y veo la bifurcación femoral y un poco la aorta, y se terminó el estudio. ¿Okay? Si es que sale todo así. Veo Hunter, tercio inferior de femoral superficial, bifurcación femoral, aorta. Es lo que lograr. La aorta siempre hay que lograr. Indicaciones. La clásica en la isquemia crónica, el paciente con dolor, ¿cómo se llama? Claudicación intermitente. Claudicación intermitente que indica, que hace sospechar que hay un problema vascular en los miembros inferiores. Es súper interesante que a mí me encanta hacer esto a los pacientes enviados por cirujano vascular. Con el cirujano vascular le examina al paciente y te dice mira, le falta el pulso femoral. Oye, ya más o menos te dice, te me quiere buscar arriba las femorales. La isquemia crónica es la principal indicación. Vamos a poner ejemplos. Viene con isquemia crónica. Como yo le digo, le voy y le miro la poplita. El paciente, yo hago esto acostado. Un truco, si tienen dudas, yo les dije que normalmente la estenosis 50% tiene repercusión en reposo. A veces vos tenés dudas sobre la repercusión de la estenosis, hacer 10 flexiones de pierna. O hacerle subir el cosito ese para subirse a la camilla durante 10 veces. Y ese simple ejercicio va a forzar la situación y va a demostrar una estenosis que sea medio subclínica. Este paciente, poplitea, este flujo, ¿qué pasa acá? Hay algo por encima, clarísimo, ¿verdad? O sea, yo ya sé que en esa pierna,
por encima de la popltea hay una obstrucción o hay una estenosis por encima. Por encima. Un ratito. Tío, dame un minuto, te llamo, estoy en una clase. Te llamo, Miguel, estoy justo a mí en la clase. Dale, ya, chao. Me llamo ya 40. Bueno. Acá yo me voy a la femoral común, como yo les dije. Mi primer punto, poplitea. Como la poplitea es normal, no me voy abajo, porque yo sé que hay un problema arriba. Me voy al siguiente punto arriba, acá, ingle, femoral común. En la femoral común, ¿cómo está el flujo? Normal. Por lo tanto, el obstáculo está entre la femoral común y la poplitea. Yo acorto el tiempo de examen. Yo rápido me doy cuenta que el problema del paciente puede tener otro más abajo de la poplitea, pero yo ya sé que hay un problema entre la femoral y la poplitea. No sé todavía si es una oclusión o una estenosis del 90%, pero sé que el problema está ahí. Y ahí me voy a buscar y el paciente tenía una oclusión. Esta es la femoral superficial, este es el Hunter, está ocluida, casi siempre se ocluye el Hunter, y esta es una feroz colateral que está sacando flujo para hacer colateralización. ¿Okay? Entonces, rápido, en 2-3 minutos voy a tener que ver. Tenés que ir a ver qué pasa en las arterias distales. Pero acuérdense, las arterias distales es problema de diabetes. O sea, si el paciente no tiene diabetes, probablemente acá se acabe todo. Y ahí tenés que comparar. Si te vas a la arteria pedia y tibial posterior, tenés que comparar con el flujo poplíteo, porque sí o sí va a estar amortiguado el flujo. Amortiguado es la palabra que yo suelo usar. El flujo va a estar amortiguado en la plantar, pero no porque haya un problema abajo de la poplitea, tenés que comparar con la poplitea. Si no hubo un amortiguamiento mayor, el diagnóstico está ahí. Yo me estoy yendo mal, parece, ¿eh? O este otro caso parecido que aplica para lo que vimos, este paciente que tiene este flujo en la poplitea y este flujo en la femoral puede no tener una oclusión, sino tener una estenosis significativa, que todavía no medí, pero ya sé que hay una estenosis por el mosaico, ¿verdad? Que tiene la arteria. Otro ejemplo, poplitea, un flujo como ese. Me voy a la femoral común, un flujo como ese. El problema está más arriba, ¿ok? Y en la femoral común izquierda, un flujo como este. El flujo no es normal, está también amortiguado. El pico no es medio inclinado, hay flujo diastólico. Pero obviamente, este flujo está menos amortiguado que este. A la derecha el problema es mayor que a la izquierda. ¿Qué pasaba a la izquierda? Había una estenosis. El flujo se va a 3,5, digamos, más o menos 1 metro por segundo tenía encima, o sea, tenía una estenosis de 70-80% en la ilíaca primitiva izquierda. Y a la derecha, donde la amortiguación era mayor, está ocluida la ilíaca primitiva. La ilíaca primitiva está ocluida. La ilíaca interna circula a contracorriente y mete sangre a la externa. Esta es la colateralización que ocurre siempre que se ocluye la ilíaca primitiva. Cuando se ocluye la ilíaca primitiva hay muchísimas conexiones entre las hipogástricas, entre la ilíaca interna. Entonces la ilíaca interna contralateral mete sangre en la ilíaca interna del lado afecto. La ilíaca interna circula a contracorriente y mete sangre al sistema de la ilíaca externa. Y esto también demuestra que el flujo se mueve por gradientes de presión. Normalmente la presión acá es mucho más alta que acá. Por eso, si está todo abierto, el flujo va a venir de la aorta a la ilíaca primitiva a la ilíaca interna y hacia los órganos distales. Pero cuando acá está cerrado, la presión en la ilíaca externa es mucho menor que aquí. Acá es más alto, por eso el flujo va a circular de un punto de alta presión a uno de baja presión, de la ilíaca interna a la ilíaca externa en sentido invertido.
Y después tenemos que ir a ver si es que la pedia, por ejemplo, este paciente, fíjense, la pedia derecha está permeable con un flujo amortiguado como consecuencia de la oclusión ilíaca, y el amortiguamiento en la ilíaca izquierda es menor. Bueno, este paciente tiene este flujo en la poplitea, flujo amortiguado. No muestro ahí, pero el flujo femoral era normal y el problema estaba en la oclusión de la femoral superficial, un poco por debajo en el tercio superior del muslo. ¿Okay? De nuevo, el mismo ejemplo. Son otros ejemplos iguales, popliteas, las dos popliteas en el mismo paciente, las dos popliteas con flujo amortiguado de tipo monofásico, así se llama porque hay flujo solo por encima de la línea de base, no trifásico, flujo monofásico amortiguado en las dos popliteas, más arriba, femorales comunes normales, quiere decir de entrada y rápido que el problema está entre las femorales comunes y la poplitea, y lo que había era una oclusión de ambas femorales superficiales. ¿Okay? Rápido llegas al diagnóstico. Isquemia aguda. La isquemia aguda se va a producir por dos situaciones. O embolia, o sea, un coágulo que se originó o en el corazón o en la aorta o en la poplitea. El aneurisma aórtico generalmente genera trombos murales que se pueden desprender. El aneurisma popliteo también. El segundo lugar de aneurisma en los miembros inferiores después de la aorta, o sea, de la aorta es la poplitea. Lo mismo puede ocurrir de la poplitea a arterias distales. La embolia es originada en otro lugar y no arrancarse. Y la trombosis es in situ. Y la forma que tenemos de sospechar, porque no podemos afirmar, es qué grado de carga de placa hay en el sector obstruido. Si ustedes ven muchísimas placas, es probable que la trombosis haya sido in situ. Si ustedes no ven placa, es probable que haya venido de arriba. Y hay que ir a ver la aorta siempre, porque descartar la aneurisma. Fíjense, este paciente, la diapositiva es muy vieja. Femoral común, femoral profunda, femoral superficial. Oclusión, nada de placa. La sospecha es que sea un émbolo, que haya venido o del corazón o de la aorta. Por supuesto, en la poplitea vas a encontrarte con ese flujo de corriente de presión. Otro ejemplo, poplitea, totalmente fluida, muy pocas placas, porque la trombosis por placa, vos tenés que tener, eso va creciendo de a poco, la trombosis es un fenómeno final nomás ya, ¿verdad? Final. Sobre unas placas, digamos, sobre placas que vos ves que aquí prácticamente no se ven. Esto es una embolia también, ¿verdad? Evaluación postoperatoria, tercera indicación, fácil y rápido. Estamos hablando de bypass, ¿verdad? El bypass siempre es superficial, raramente hacen bypass profundo, casi todos están en el plano subcutáneo, son fáciles de evaluar. El flujo que tiene que tener un bypass es exactamente el mismo que tienen las demás arterias. El flujo tiene que ser trifásico en condiciones normales, ¿okay? Así como ese que está ahí. Muchas veces vos no ves este reflujito, no importa, la tercera fase no ves porque no le da el cuero nomás a la señal para formar la onda. Sí. Varía mucho cuando hace el control del bypass protésico versus la safena invertida. Nada. No varía nada. No varía nada. Lo que tenés que tener en cuenta es que al inicio, cuando haces los controles iniciales del bypass, hay una vasodilatación distal inflamatoria y vas a tener como el flujo que yo les mostré, ese de la celulitis. Ese flujo. Tenés buen pico y flujo diastólico continuo al inicio del bypass. Porque casi todos tienen trastorno, mucha inflamación y todo eso. A ver, este paciente era un bypass
femoropopliteo izquierdo, y vos se va a la poplitea, y en la poplitea tenés un flujo trifásico, vos estás seguro que el bypass está funcionando bien. A ver, aorta, hay un bypass aorto-ilíaco, el izquierdo está cerrado, el derecho está abierto. Es fácil de ver, los bypass son fáciles de examinar. Este es un bypass, yo estoy hablando mal. Esta es la aorta que está abierta. La ilíaca primitiva derecha está cerrada, la ilíaca primitiva izquierda está abierta. El bypass que hacen los cirujanos vasculares es fémoro-femoral cruzado. ¿Están entendiendo? El bypass número uno que hacen es femoropopliteo, porque en orden estadísticamente, las oclusiones, las más comunes son en la femoral a nivel del canal de Hunter, número uno. Número dos, ilíacas. Entonces, el canal de Hunter se soluciona haciendo un puente entre la femoral común y la poplitea, puenteando la oclusión. Las ilíacas, si vos tenés patología ilíaca unilateral, el puente más fácil es superficial, es femoro-femoral cruzado. Supongamos, tenés ocluida la ilíaca izquierda, tenés normal la ilíaca derecha, entonces vos llevas de la femoral derecha a la femoral izquierda por un bypass superficial que está acá por encima del pubis. Se llama femoro-femoral cruzado. También hace, así mismo. Este es ilíaca primitiva, derecha cerrada, izquierda cerrada. Entonces se le hizo un bypass femoro-femoral del lado abierto al lado cerrado. De nuevo, el flujo tiene diastólico continuo porque es muy reciente el control del bypass. También te puedo encontrar con esto, el bypass cerrado no tiene flujo, es una oclusión reciente del bypass, o con estenosis del bypass, como en este caso, ven el mosaico que tiene y un flujo de más de 3 metros sobre segundo. La estenosis se diagnostica igual con los mismos criterios relativos, 2, 3, o sea, 2 por 2 por 3 por 4. Traumatismo, los traumatismos pueden dar una indicación relativamente rara de Doppler. La gran indicación de Doppler es la isquemia crónica, pero podéis diagnosticar fístulas, pseudoneurismas, oclusiones, hematomas, lo que sea, ¿verdad? Fíjense este paciente. Este paciente vamos a tratar de razonar lo que tiene un traumatismo, digamos, en la rodilla. Este es el flujo arterial, paciente joven, y este es el flujo venoso. ¿Qué les parece que ocurrió acá? El pico es vertical, no es una oclusión proximal, el pico es vertical y hay flujo diastólico. ¿Por qué hay flujo diastólico? Vasodilatación. En realidad acá hay una trampita, no es vasodilatación, porque más abajo hay una conexión directa entre una arteria y una vena. Este flujo se está yendo a un sistema de baja presión, no porque haya arteriolas dilatadas, sino porque está entrando a una vena. ¿Están entendiendo el concepto? Hay que pensar un poco. La arteria más abajo se va a comunicar por una fístula arteriovenosa con la vena. ¿Qué va a pasar? En la arteria va a aparecer flujo diastólico continuo, porque no está yendo hacia un territorio arterial de alta resistencia, está yendo a un territorio de muy baja resistencia. Por lo tanto, el flujo diastólico va a ser continuo e importante. En la vena, ¿qué va a pasar? Estamos por encima de la fístula, el flujo se va a volver cíclico, arterial, porque le está entrando, ¿okay? Hay una arterialización del flujo venoso y hay una vena, como se vuelve venoso el flujo arterial, ¿okay? Fístula arteriovenosa. Y la fístula estaba ahí, a pleno canal. Pero la aparición de esa diástole es por disminución de la resistencia. Totalmente. De hecho, casi. Que no dejan que sea que es una disminución de la resistencia. Sí, pero el vaso es más. El vaso no tiene presión. Sí, así. Y la fístula era a pleno canal, ¿verdad? Iatrogenia. Esta no es una iatrogenia en realidad, este es un trauma.
El doctor le Pero pegó saltaste, fuerte. viste que estaba Hitler, creo, ¿no? Después estaba la pseudoaneurisma, Sí. que ahí hablamos del tema cuando hace una punción. Este es un pseudoaneurisma, lo que Sí. está viendo. Hace la punción y ahí se forma por tu... Asimismo, punción un del trauma te puede comunicar directamente una arteria con una vena. A ver, si un trauma lesiona arteria y vena, la sangre arterial se va a ir a la vena. La sangre va siempre de un territorio de alta presión a uno de baja presión. La vena es mucho menos presión que el tejido perivascular. No sé si me estoy, o sea, la sangre busca este principio ¿Por físico. dónde pasa? Donde hay menos presión, ahí se va. Hay mucho menos presión si vos tenés comunicación dentro de una vena que en el tejido. Si no hay lesión venosa, que pasa, por ejemplo, en complicación de punción arterial femoral, la sangre sale al tejido de alrededor, circula, genera una neocavidad, por eso se llama falso aneurisma, porque no tiene pared. El falso aneurisma no tiene pared. El aneurisma de la aorta tiene pared, las 3 capas de la pared. En el falso aneurisma hay un agujero, una lesión, la sangre sale, circula y vuelve a entrar al pulmón. Gracias a esto es que mucha gente no se muere, si no se desangraría todo el mundo. Bueno, incluso lo que pasaba antes que no hacía la compresión buena, Ah. antes era la punción de una mínimamente invasiva. Que vos hacías una percutánea, entonces ahí el tema de la presión es un poco más complejo. Y también el tema de paralización y todo lo Eso varias es. cosas son. Porque estos falsos aneurismas son casi todos de procedimientos cardiológicos que le obliga al cardiólogo a anticoagular. Y al anticoagular le expone a esto. Pero esto es del codo. Por una herida traumática. Creo que un cuchillazo o algo, fíjense el falso aneurisma. Estaba de la radial. El flujo, el diagnóstico de falso aneurisma se hace con un flujo en va y viene en el cuello del aneurisma. Este es el cuello del aneurisma. La arteria está acá, la arteria que alimenta. La sangre necesariamente sale y entra. Sale y entra. El mismo volumen que sale, entra. Por eso el flujo es. Y si yo calculo este volumen es el mismo que este. Esto es más rápido, más uniforme, esto es un poco más lento, pero es el mismo volumen. Se llama flujo en va y viene. Y eso es el diagnóstico del falso aneurisma. Ese flujo se ve no dentro del falso aneurisma, que igual tiene un flujo, ven, yin-yang, una cosa así, o sea, así, sino en el cuello del falso aneurisma. Y este es otro caso, este es un falso aneurisma que se cerró espontáneamente. Y este es un video. De paso, en mi experiencia, este es un falso aneurisma femoral, femoral superficial, femoral profunda, femoral común. Un caso del 2003, el segundo o tercero que yo hice. No está editado, tiempo real. Aneurisma, la aguja va a entrar por acá, tenés que ponerte lo más lejos posible del cuello. En tiempo real, cómo se cierra con trombina, está circulando. Hay inyección de trombina, se cerró el aneurisma. Espectacular. Y encima, ahora, y tenés que ver que esto siga circulando, porque la complicación es que se te cierre la femoral, que siga circulando. Es fácil hacer esto, muy fácil. Encima ahora viene trombina humana, cuando eso era trombina bovina, de origen bovino, que tenía la posibilidad de tener reacciones alérgicas, esto no. Trombina humana y es una cosa sencilla, vos le metes la aguja bajo ecografía y vos le mandas así un ml y ya. Otra cosa importante es que en mi experiencia los aneurismas femorales, por si le pidan, los aneurismas iatrogénicos se cierran todos. Yo no tuve ni una falla en mi serie. Yo hice mucho en su momento hasta que aprendieron a hacer los vasculares y hacen ellos, era bastante fácil, ¿verdad? No cerré ni uno solo iatrogénico. Vos cerrás en el momento, pasa esto, y 2 o 3 días después
se vuelve a abrir. Es por el tamaño de la herida. En la herida iatrogénica es una aguja la que entró a la arteria. Entonces, vos cerrás, al cerrar el aneurisma la sangre no puede salir, pero ahí se tiene que reparar la pared. ¿Están entendiendo el concepto? En el otro, vos cerrás el falso aneurisma, pero cuando se retrae el hematoma al falso aneurisma, si la herida es grande, no se cierra, no se epiteliza. No se epiteliza y se vuelve a abrir. ¿Por qué? No, vos lo que haces es vos producís un coágulo, ese coágulo se puede disolver y ahí no te vamos a decir que puede haber nada. Se va, más que disolver, se va a achicar un poquito. Y eso, o sea, vamos a por su etapa de degradación y ahí puede volver a... En los iatrogénicos, en ese lapso de tiempo ya epitelizó el agujerito. Okay. Y cuando es una herida traumática, no. Entonces, a partir de, hice 5 o 6 casos, me di cuenta que no. Y ya me negué a hacer. ¿Sí? Y tiene que ser abierto. Tiene que ser abierto. Bueno. Un minuto. Voy a llamarle a mi tío. Sí, por favor.